Hermanos, buenas noches. En esta lectura que acabamos de hacer, los fariseos, los sacerdotes, están amenazando a los apóstoles para que no sigan hablando de Cristo. Y vean la respuesta famosa que Pedro da en el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, los hombres, antes que a Dios. ¿Será correcto obedecer a los hombres antes que a Dios? Noten ustedes quién está haciendo la prohibición. No eran autoridades civiles, eran autoridades religiosas. Eran los sacerdotes, eran los líderes de los judíos. Hace 8 días vimos el tema de las sociedades sacralistas. ¿Se acuerdan ustedes qué cosa es una sociedad sacralista? Una sociedad sacralista es un lugar en donde no existe la libertad religiosa. La libertad religiosa es una bendición muy grande. Aquí en México, la Constitución avala supuestamente la libertad religiosa. Pero, ¿saben una cosa? No es algo que debiéramos dar por sentado. O sea, si ahorita tenemos libertad religiosa, mañana, pasado mañana, quién sabe. Debiéramos estar contentos, debiéramos ser agradecidos, debiéramos aprovechar este privilegio para hablar de Cristo. Porque en un lugar, en un país donde no hay libertad religiosa, tú no puedes evangelizar. Por ejemplo, si tú vas de paseo a Irán, a Irak, a Libia, a Egipto, y quieres andar evangelizando en las calles, no puedes. No puedes. Entonces, aquí en México es una bendición poder hacerlo. Hace 8 días yo les decía que los partidarios que han existido a través de la historia de las sociedades sacralistas se basan, para pensar así, en que ellos piensan que en una sociedad sacralista puede haber paz habiendo una sola religión. Entonces ellos quieren acabar con tantas religiones para que habiendo nada más una, se acaben los problemas. O sea, ellos piensan que muchas religiones es sinónimo de muchos problemas. Pero el ecumenismo que promovía Juan Pablo II y que promueve también el Papa Francisco, o sea, quiere conducir a todo el mundo a tener una sola religión. O sea, lo que buscaba Juan Pablo II era un mundo sacralista. Un mundo donde nada más haya una sola religión, la religión católica. Pero el ecumenismo no es bíblico. El ecumenismo no es de Dios. Con el anticristo, cuando aparezca, se va a acabar la libertad religiosa. Y ahí los cristianos van a ser perseguidos y ahí se va a ver quién es verdaderamente cristiano y quién no. Hay una cierta parte donde dice MacArthur, en uno de sus libros, dice que a muchas personas les gusta hablar de Cristo, les gusta evangelizar. Dice, pero si hubiera una persecución religiosa, dice, muchos a quienes les gusta hablar de Cristo, dice, ya no hablarían de Cristo. O sea, cuando se dieran cuenta lo que cuesta hablar de Cristo.
Si un musulmán llegara a ser convertido, ¿puede evangelizar a sus paisanos? No puede. Lo agarrarían y lo encerrarían. En una sociedad sacralista, el gobierno aprueba nomás una religión y todo el mundo tiene que sujetarse a esa religión. Entonces tú no puedes tener reuniones clandestinas para hablar de tu religión, para estudiar la Biblia, pues. Estos que están aquí prohibiéndoles a los apóstoles hablar de Cristo, ya no tenían una sociedad sacralista, porque Roma había invadido la nación de Israel, entonces ellos estaban bajo el poder de Roma, pero ellos soñaban con tener el poder que habían tenido siglos antes. Los cristianos de tiempos de Cristo, y en realidad los cristianos de todos los tiempos, debemos sujetarnos a las autoridades civiles. Bien, Cristo nunca se rebeló ante las autoridades civiles. Cristo nunca habló mal de las autoridades. Pero ya les dije que esta prohibición que le están haciendo a los apóstoles de hablar de Cristo no proviene de las autoridades civiles, sino de las autoridades religiosas. Y eso lo pueden ustedes ver a principios del capítulo 4, vean ustedes. Hablando ellos al pueblo, Pedro y los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Vean, ¿quiénes los pusieron en la cárcel? No eran autoridades civiles, eran autoridades religiosas. Aquí en México, las autoridades religiosas no nos pueden prohibir que hablemos del Evangelio. No pueden. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado laico. Vivimos en un país donde hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Pero, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si vinieran aquí las autoridades civiles y nos prohibieran predicar el Evangelio? ¿Qué diríamos? Tendríamos que decir lo mismo que está diciendo aquí Pedro. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Si Dios nos dice que prediquemos el Evangelio, vamos a seguir predicando el Evangelio. Y si ellos nos dicen que no lo hagamos, lo haremos de todas maneras. Ahora, ya no aquí. Ustedes pueden ver allá afuera un letrero que dice propiedad federal. Quiere decir que estas instalaciones pertenecen al gobierno, ¿sí? Entonces, si alguien nos denunciara ante el gobierno de que aquí estamos haciendo algo en contra del gobierno, atentando en contra del gobierno, ellos vienen y nos sacan de aquí y nos ponen de patitas en la calle. Nos prohibirían predicar el Evangelio aquí, pero nosotros seguiríamos predicando el Evangelio donde pudiéramos, en la casa de algún hermano, o rentaríamos algún lugar, o habría otras formas, ¿no? Nuestra conciencia está atada a Dios. Para nosotros es malo lo que Dios dice que es malo. Para nosotros es bueno lo que Dios dice que es bueno. El Señor de nuestra conciencia, el dueño de nuestra conciencia es Dios. Entonces Pedro les está contestando a estas personas. Cristo nos ha mandado a predicar el Evangelio. ¿Cómo nos dicen ustedes que no prediquemos el Evangelio? Déjenme leerles el segundo párrafo del capítulo 21 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia de otros es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y el requerir una fe implícita
Y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Esto no es difícil de entender. Pero ha habido muchos debates a través de la historia acerca de esto. Muchos murieron por defender esto, por defender la libertad de conciencia. En una sociedad sacralista no cabe la libertad de conciencia. Todos deben obedecer al Estado religión, el Estado que está mezclado con la religión. En Irak, en Irán, en Libia, están prohibidos el catolicismo y el protestantismo. Antes de Juárez, yo les decía hace 8 días, México fue una sociedad sacralista. Aquí en México los únicos que partían el queso eran los jerarcas de Roma, los jerarcas de la Iglesia Católica. ¿Saben ustedes que aquí en México mataron a miles los de la Santa Inquisición? Mucho menos que en España, ¿no? Allá en España fue una cosa espantosa. Pero aquí en México también mataron a muchos. Vean, ustedes conocen la Plaza de Santo Domingo, está ahí en la esquina de Brasil y Venezuela. Bueno, Venezuela, después de Venezuela es la continuación Belisario Domínguez. De este lado, de la Plaza de Santo Domingo, en la esquina, está la que fue la sede de la Santa Inquisición. Y no hace mucho tiempo, ahí, curiosamente, irónicamente, tenían en exhibición los utensilios, los artefactos que usaban para matar a los herejes, supuestamente, los de la Santa Inquisición. Ahí mataron a muchos. Cuando estaba allí ese edificio, cuando en ese edificio estaban matando a muchos, Spurgeon estaba predicando en Londres, nomás para que se den una idea. Y esos crímenes que se cometieron ahí no fueron cometidos por el gobierno mexicano, fueron cometidos por la Iglesia Católica, pero con el aval del gobierno. O sea que el gobierno sabía lo que estaba ocurriendo, pero ellos estaban infiltrados por gente de la Iglesia Católica. La Confesión de Fe de 1689 se redactó en una época en que la Iglesia Católica Romana se había adueñado de las conciencias de los hombres. Y no vayan ustedes a creer que solamente en América Latina, donde más abunda la Iglesia Católica, no, incluso en Europa, en el norte de África. Roma demandaba que los hombres creyeran lo que ella decía, pero sin demostrar que lo que ellos decían estaba basado en las Santas Escrituras. Comparen esto que les estoy diciendo con lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vean, una sinagoga de los judíos. Y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, el Antiguo Testamento, para ver si estas cosas eran así, o sea, para ver si lo que les decían los apóstoles era cierto. O sea, decían, caray, ¿será cierto que lo que están estos hombres enseñándonos está apegado a las Escrituras del Antiguo Testamento? Y vean cómo Dios, este calificativo se lo está poniendo Dios, dice, eran más nobles. ¿En qué consistía la nobleza de estos hombres de Berea? De que escudriñaron las Escrituras para ver si era cierto lo que les estaban diciendo. En eso consistía exactamente la nobleza. O sea, no eran crédulos. O sea, las personas que son crédulas, las personas que creen todo lo que les dicen sin investigar con la palabra de Dios si es cierto, esas personas no son nobles, esas personas son necias, esas personas son tontas. O sea, si nosotros predicamos algo en este púlpito
tenemos que demostrar que lo que estamos diciendo es bíblico. Si lo que estamos diciendo no lo podemos demostrar con este libro, entonces estamos equivocados. Pero el hecho de que alguien se pare detrás de un púlpito y abra la Biblia, eso no quiere decir que está interpretándola correctamente. Ustedes deben de cerciorar, ¿será cierto lo que dijo el pastor? Pues vamos a ver si es cierto. Entonces no hay que dar por sentado lo que alguien dice sin comprobarlo con lo que dice la palabra de Dios. Vean Gálatas capítulo 1. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Bien, si uno que dice ser apóstol viene y nos dice que el evangelio de la gracia no es el verdadero evangelio, no debemos creerle aunque tenga las credenciales de ser un apóstol. El evangelio de la gracia lo conocimos nosotros por medio del hermano Tomás Montgomery, allá por 1985. Vamos a suponer que un día de estos nos llegara el hermano Tomás y nos dijera, ¿saben qué? Quiero retractarme de lo que les enseñé. Yo les dije que la salvación era por gracia. ¿Saben qué? Estaba yo equivocado. Déjenme decirles que la salvación es por obras. Pues será muy el hermano Tomás, será muy quién sabe qué, pero no le vamos a creer. Solamente hay un solo evangelio, y es el de la gracia, no hay otro. Entonces, a ustedes les corresponde cerciorarse de que si en lo que han creído es en el evangelio de la gracia. No vaya a ser que estén equivocados, o que estemos equivocados nosotros. No todos los que se paran detrás de un púlpito creen en el evangelio de la gracia. Ahora, ¿cuál es el tema central de este libro de los Gálatas? El tema central es la defensa que hace Pablo del evangelio de la gracia, porque los judaizantes estaban inquietando a los judíos de Galacia, haciéndoles ver que la salvación por gracia requería de que fueran circuncidados. O sea, sí está bien que crean en la salvación por la gracia, pero no basta. Ustedes tienen que circuncidarse también. Pero les dicen, no, si ustedes se circuncidan, olvídense, echan a perder todo. Ustedes están negando la gracia, de la gracia habéis caído, les dice. Entonces, vean, tan importante era el asunto que el apóstol Pablo se sentó a escribir toda una epístola para defender esta salvación por gracia. No es algo tan simple. Si alguien nos dice algo, o quiere prohibirnos algo, o nos dice que es pecado algo, pero no se basa en las escrituras, esa persona está mintiendo. Les conté en una ocasión que conocí un pastor de la iglesia esa de la Luz del Mundo. Me lo presentaron y yo le dije pues, buenos días. Pero la persona que me lo presentó luego me dijo, dice, ¿qué cree que me dijo el pastor de la Luz del Mundo? Dice que usted pecó por saludarlo diciéndole buenos días. Dije, caray. Me dijo que yo había pecado por haberle dicho buenos días. ¿Y saben en qué se basaba? En que la frase buenos días no está en la Biblia. O sea, en la Biblia hay diferentes tipos de saludo. Cuando Pablo escribía, ¿cómo decía? Gracia y paz a vosotros. Ese era su saludo. Gracia y paz a vosotros. Y así saludan ellos, los de la Luz del Mundo. Gracia y paz a ti. Gracia y paz a vosotros. Entonces, según él, como yo no dije gracia y paz, dije buenos días y yo pequé. ¿Cómo la ven? Ahora, el hecho de que Pablo saludara de esa manera, gracia y paz a vosotros, ¿es obligatorio para mí? Pues como él lo hizo, entonces yo también tengo que hacerlo. Eso es absurdo.
El apóstol Pablo, hay diferentes partes donde ve que sanó enfermos, pues entonces yo tendría que sanar enfermos también. Si alguien nos quiere prohibir algo, pero eso que nos está prohibiendo no está claramente escrito en la palabra de Dios, esa persona está mintiendo. Solamente Dios es el Señor de nuestra conciencia y la ha hecho libre de doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces los cristianos no tenemos la obligación de creer esas cosas. Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿somos libres para desobedecer a nuestras autoridades civiles? Cristo se sujetó a las autoridades civiles. Nosotros debemos sujetarnos también, debemos pagar impuestos, debemos pararnos cuando vemos la luz roja. Si nos para un policía debemos detenernos, si nos dicen arriba las manos, pues tenemos que levantarlas. Pero no vamos a obedecer a nuestras autoridades cuando nos prohíban hacer algo que Dios nos exige que hagamos. O sea, cuando nos dicen que hagamos algo contrario a las Escrituras. Vean Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, vean, dice rudimentos del mundo, no dice rudimentos del cristianismo, ¿sí? Son rudimentos, enseñanzas rudimentarias del mundo. Dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Estos preceptos son mundanos, no toques esto, no agarres aquello. Ni siquiera lo toques. Es lo que enseñan, por ejemplo, los adventistas del séptimo día. No puedes comer salchichas, no puedes comer jamón, no puedes comer longaniza, no puedes comer chorizo. ¿En qué se basan? No en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, prohibía comer carne de cerdo. En el Nuevo Testamento no está prohibido eso. Leí que 2:21, ahora ven el 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿sí? Este paréntesis es importante, porque habrá cosas de que no manejes, ni gustes, ni un toquen, que sí sean cosas buenas, o sea, que sea algo correcto. No, aquí se está refiriendo a preceptos mundanos, no bíblicos. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso, como las que le acabo de mencionar, como las salchichas, se destruyen con el uso, entran por aquí y saben ustedes por dónde sale. Entonces no es cosa de discutir acerca de eso. Entonces, para la gente del mundo, estas cosas pueden ser importantes, ¿sí? Para la gente que no conoce a Dios, pero no para nosotros. Hay algunos que no solamente hablan de carnes prohibidas, hablan de cosas impuras, prohibidas por reglas religiosas. La iglesia Pentecostés dice que es pecado comer moronga, y hay algunos que colocan casi en el mismo nivel a consumir el azúcar y las grasas y las harinas, a comer algo que tenga excesivas calorías. Si tú quieres guardar la línea y no quieres comer pan, pastel, no quieres comer esas cosas, bueno, pues no comas. Pero el hecho de que yo coma no es para que me critiques, no es para que me juzgues. Estas cosas pueden tener importancia respecto del cuerpo, ¿sí? Pero no respecto del alma. Podríamos asegurar que un cristiano flaco es un mejor cristiano que un cristiano gordito. ¿Podríamos asegurarlo? Los mormones dicen que es pecado tomar Coca-Cola, pero ¿en qué se basan para eso? Entonces, los que se someten a esas ordenanzas se están sometiendo a los hombres, están obedeciendo mandamientos de hombres, están siguiendo las directrices de los falsos maestros. Y 21,
Leímos 22, ahora ven el 23, Colosenses 2:23. Tales cosas, lo que dice arriba en el 21, no manejes, ni gustes, ni toques, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, vean, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Hay algunos que tal vez tengan algo de escrúpulos para comerse un tamal, porque dicen que un tamal tiene 500 calorías, ¿sí? Pues entonces, si no quieres comerte un tamal, bueno, pues a lo mejor eres visto como una persona sabia, que te llevas la lista bien de las calorías que consumes y las calorías que gastas al caminar, al hacer tus quehaceres, y por eso no subes de peso. Pero vean lo que sigue diciendo, en humildad y en duro trato del cuerpo, ¿sí? O sea, tienen cierta reputación de humildad, parece ser humildad. Dice, y en duro trato del cuerpo, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, o sea, que eso no te sirve en contra del pecado. Tienes dominio propio, ¿sí? Para controlar las calorías que consumes, pero que de tu ira, de tu soberbia, de tu envidia, de tu lujuria, de tus malos pensamientos, para eso no te sirve el hecho de que te abstengas de comer tantas calorías. Inventan estos mandatos y luego quieren hacernos creer que son cosas espirituales, que cosas que te ayudan en tu vida espiritual, pero dice el apóstol Pablo que no es así. Ninguna autoridad humana tiene el derecho de demandar que tratemos sus mandatos como si vinieran del cielo. Sus mandamientos, por ejemplo, si yo tengo un hijo pequeño, yo le digo que debe obedecerme. Y vamos a suponer que mi hijo se me revelara y me dijera, oye papá, tú me dices que debo obedecerte, pero a ver dime, ¿por qué debo obedecerte? ¿Cuál es la respuesta? Le voy a decir, pues debes de obedecerme, pues soy tu padre y cállate, porque si no te va mal. Pues no, eso no es una buena respuesta. Mi respuesta será, debes obedecerme, hijo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú no me obedeces, estás no solamente desobedeciéndome a mí, estás desobedeciendo a Dios. Y la palabra de Dios me avala que si tú no me obedeces, yo te pueda dar tus nalgadas. Entonces, yo le estoy diciendo a mi hijo que debe obedecerme, pero ese no es un mandamiento de hombre. Eso es algo que Dios dice que así debe de ser. Además, vean ustedes en Romanos 13. Lean el versículo 1, Romanos 13:1. Sométase toda persona sin excepción, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Vean, todas las autoridades son de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué todas las autoridades son de parte de Dios? Porque Dios instituyó el gobierno humano, ¿sí? Dice, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Eso desde hace siglos y siglos. Ahora, qué curioso que Pablo escribió esto cuando él estaba preso por parte de Nerón. Nerón fue uno de los peores emperadores romanos. Pues está diciendo, sométanse, aunque sea Nerón. ¡Wow! ¡Qué tremendo que haya dicho eso Pablo! Está diciendo que Nerón fue puesto por Dios, a pesar de que era un tirano y un malvado. Pablo, en ninguna parte dijo que los cristianos deberían de tomar las armas y de rebelarse en contra de Nerón. Cristo nunca habló mal de las autoridades civiles. Pero no está diciendo aquí que todo mandato de las autoridades civiles esté ordenado por Dios, porque no es así. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México aprobó el aborto no sé en qué año. ¿Tú sabes en qué año lo aprobó? Pero no tiene muchos años, ¿no? No tiene muchos años. Ahora, nosotros como cristianos, ¿vamos a estar de acuerdo con esa ley del gobierno? ¿Vamos a ponernos a favor del aborto?
Pero vean, los abortos que practican, esos abortos tienen un subsidio del gobierno. Entonces, esos médicos reciben dinero que nosotros pagamos de nuestros impuestos. Pero no, si estamos en contra de que se maten a los niños, ¿cómo es que con nuestro dinero se está pagando a esos médicos que matan a niños? No tenemos derecho, como cristianos, de pronunciarnos en contra de un gobierno que hace eso. En una ocasión salió un anuncio que decía: se formará una comisión especial para defender los derechos de los homosexuales. Y esa comisión, ¿con qué la pagan? También con dinero de nuestros impuestos. Ni nos pidieron nuestra opinión. No dijo el presidente que iba a haber ¿cómo se dice? Un consenso, un plebiscito, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Una consulta popular, no dijo eso. Todavía no estamos como en Estados Unidos, que si detrás de un púlpito se habla en contra de los homosexuales, tengamos problemas. Bueno, en realidad nosotros no tenemos nada en contra de los homosexuales. No tenemos por qué hablar mal de ellos. Simplemente decimos que la homosexualidad es un pecado y punto. Tan pecado como cualquier otro. No vamos a decir que la homosexualidad sea un pecado peor que otros, ¿no? Y cualquier pecado es pecado delante de Dios. Pero imagínense que nos prohibieran predicar porque mencionamos en una predicación esa palabrita maldita. Saben ustedes que hay 3 instituciones divinas. Primero la familia, después el Estado y después la iglesia. Vean, las 3 son instituciones divinas. La familia fue la primera. La familia tiene autoridad en su ámbito. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. El padre y la madre tienen autoridad sobre sus propios hijos. No tienen autoridad sobre los hijos de otra persona, no sobre los tuyos. Si por ejemplo yo veo que Gerardo le da una nalgada a Melí, ¿quién soy yo para meterme y decirle: ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo te atreves a pegarle a la niña? No, ese es su problema de él, es su hija. Yo no tengo por qué meterme en eso. La familia no se va a meter en los asuntos del Estado. El Estado no debe meterse en los asuntos de la familia. Yo debo disciplinar a mis hijos, como dice la palabra de Dios. No tiene que venir aquí alguien del gobierno a decirme que yo debo que estoy mal si yo disciplino a mi hijo. ¿A ellos qué les importa? La iglesia no debe de meterse en asuntos de disciplina familiar y tampoco el gobierno. Cada padre tiene autoridad en su casa, no la iglesia, no el Estado. Si un miembro de esta iglesia termina cayendo en una herejía, no vamos a llamar al gobierno para que intervenga. No, nosotros tenemos nuestros propios estatutos, el gobierno tiene copias de esos estatutos y esos estatutos nos avalan para poder echar fuera a esa persona. Una persona que dice ser cristiana termina cayendo en una herejía, o sea, creyendo en doctrinas equivocadas, podemos quitarla de la membresía de la iglesia. El gobierno no se va a meter en eso. Pero vean, Roma se apoyaba en el gobierno para castigar a los herejes. Y desgraciadamente Lutero trató de hacer lo mismo en Alemania y Calvino trató de hacer lo mismo en Ginebra. O sea, tanto Lutero como Calvino cometieron el error de apoyarse en el gobierno para disciplinar supuestamente a los miembros de su religión. Y aquí en Chiapas hace
hace algunos años, no, y todavía lo hacen. Cuando ven que un grupo evangélico empieza a crecer en X lugar donde hay tantos católicos, los corren, les quitan sus tierras y los corren de ahí. ¿Qué es lo que quieren? Lo que ellos quisieron es un Chiapas sacralista, o sea, un estado de Chiapas donde hubiera una sola religión. Si tú no eres católico, no puedes vivir en este pueblo, órale, lárgate de aquí. Algunos los llegaron a matar, algunos les llegaron a quemar sus casas, otros los apedreaban, les rompían los vidrios de sus iglesias. Entonces, si en un pueblo de Chiapas, basados en los famosos usos y costumbres, dicen, si la mayoría es católica, los evangélicos no tienen ni voz ni voto. Incluso mi cuñada Consuelo andaba vendiendo no sé qué cosas ahí en su pueblo, en San Pedro Tultepec, y unas mujeres evangélicas le dijeron a mi cuñada y a no sé quién iba con ellas, si Pati o Ana, le dijeron, dice, ¿y ustedes qué vienen a hacer este pueblo? Dice, ustedes ni son de nuestra religión, ustedes no tienen por qué andar vendiendo cosas aquí. Dice, lárguense del pueblo. ¿Cómo ven? Cuando arrestaron a Cristo, lo llevaron con Caifás. Pero luego de Caifás se lo mandó a Pilato, y luego de Pilato otra vez se lo regresó a Caifás, o sea, primero los religiosos y luego el gobierno, y luego otra vez a los religiosos. Pero ¿por qué fueron las cosas así? Porque la religión buscaba el apoyo del gobierno para deshacerse de Cristo, eso es lo que ellos querían. Es que ellos decían, no, si matamos a Cristo a pedradas nos vamos a meter en problemas, entonces mejor que ellos ensucien las manos y que ellos lo maten y ya nosotros no tenemos que hacer, nosotros nos lavamos las manos. Las iglesias que buscan el apoyo del gobierno en lo que sea, están actuando en contra de la palabra de Dios. En una ocasión pasaron por aquí enfrente unas personas que me pidieron permiso, yo estaba ahí, tocaron, salió mi esposa también, y me pidieron permiso para poner en la fachada propaganda del PRD, y yo les dije, ¿sabe qué? Esta es una iglesia y aquí no podemos, no somos partidarios de ningún partido, así que por favor no pongan esa propaganda. Y bien enojado, ¿saben qué me dijo? Ah, sí, dice, pero bien que reciben la despensa, ¿no? Dice, ¿cómo es que si reciben la despensa y ahora no quieren que pongamos la propaganda? Solamente Dios es el Señor de la conciencia. Solamente Dios tiene el derecho de decirnos lo que es bueno o lo que es malo, lo que podemos hacer o no hacer. Están en Romanos todavía, busquen el capítulo 14. Recibid al débil en la fe, 14:1. Pero no para contender sobre opiniones, dice recibir al débil en la fe. Aquí se refiere a un creyente que tiene poca fe, si no se refiere a inconversos. Habla de cuestiones entre hermanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, el que es débil en la fe dice, no, pues yo le agrado más a Dios comiendo legumbres que comiendo carne, entonces mejor voy a ser vegetariano pues. Porque pensaría uno que es más espiritual siendo vegetariano que siendo carnívoro. Dice, el que come carne, digamos, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, si el hermano aquel no quiere comer como comes tú, ¿para qué lo juzgas? Déjalo que él come lo que quiera. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que mi hermano tiene su conciencia y yo tengo la mía. Yo debo seguir mi conciencia, lo que me haga sentir bien. O sea, me siento bien comiendo mi bistecito, gracias Señor por este bistecito, no hay ningún problema.
Cada quien tiene su propia conciencia y debe de seguirla. Si uno cree que debe de ayunar y se siente bien por eso, qué bueno que lo haga. Y si no quiere ayunar, pues que no lo haga, porque lo voy a juzgar. Pero vean, pero si uno come legumbres, es vegetariano y quiere ser muy espiritual y me critica a mí porque me gusta la carne y me quiere decir que yo debo de ser vegetariano como él, no, estás mal. ¿Cómo crees? La conducta de un hermano no tiene por qué ser exactamente igual a la de otro hermano. Aquí estamos hablando de cosas que no son pecaminosas. La regla de conducta del hermano debe ser las Escrituras. Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, en santidad. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios nos guía, nos atenemos a lo que está escrito. Ningún cristiano tiene la obligación de creer u obedecer doctrinas de hombres. Vean Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, ¿quiere decir que Jesús y sus discípulos no se lavaban las manos al comer? Bueno, en esa ocasión no se las lavarían, yo no sé por qué motivo. Pero eso no quiere decir que no se las lavaran. Pero ellos estaban atentos a ver qué error cometían y vieron que no se las lavaron, entonces fueron sobre de ellos. ¿Por qué no comen? Dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? No miento, al final del 2. Porque no se lavan las manos, no miento, 15:2 en un principio. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vean, la tradición de los ancianos decía que todo judío tenía que lavarse las manos antes de comer. Pero esa era una tradición, eso no era que estuviera en el Antiguo Testamento. O sea, no hay ningún versículo que diga, que ordene que un creyente en Jehová tenga que lavarse las manos antes de comer. Pero Cristo se las revira y les dice: ¿a ustedes les dan más importancia a sus tradiciones que a los mandamientos de Dios? No vamos a leer todo el contexto ahí, que está muy interesante. Pero ¿por qué Cristo no se dio a las demandas de los fariseos? Vean, Cristo les pudo haber dicho, ¿saben? Le pudo haber dicho a sus amigos, a los apóstoles: ¿saben qué? Para no ofenderlos, pues vénganse, vamos a lavarnos las manos. El problema no estaba en que se lavara las manos, el problema estaba en que estos querían hacerle entender que eso era un mandamiento, y él no quiso sujetarse a los mandamientos de los hombres. O sea, los fariseos estarían pensando: si Jesús y sus discípulos no se lavan las manos antes de comer como nosotros estamos bien y ellos están mal. Ahí está el problema. Todos los que enseñan doctrinas y mandamientos de hombres creen que están bien, y los que no hacemos lo que ellos dicen o no hacemos lo que ellos hacen, creen que nosotros estamos mal. Ahí está el problema. Creen que se van a ir al cielo por abstenerse de eso, de cosas que no son realmente bíblicas. Creer esas doctrinas es violar la libertad de conciencia. Vean Colosenses otra vez, capítulo 2. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto
nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí hay cosas muy importantes, pero tampoco las vamos a ver todas. El asunto es que no debemos de permitir que estas personas nos juzguen por cuestiones de comida o de bebida, o en cuestiones de días de fiesta, a las cosas a las cuales los judíos les daban mucha importancia, pero qué chistosos, a las cosas espirituales y eternas no le daban importancia. Y es lo que pasa con todas las sectas. Le dan importancia a cosas que no deberían darles importancia, y a las verdaderamente importantes no les dan importancia. Los de la luz del mundo hacen un énfasis exagerado en que las mujeres de su iglesia deben de llevar un vestido largo. Ellos piensan que una mujer que usa un vestido abajito de la rodilla está faltándole al respeto a su marido. Entonces piensan, no, si esa mujer usa un vestido que le llega hasta los tobillos, esa mujer sí respeta a su marido. ¿Será? ¿Ustedes creen eso? El hecho de que una mujer use un vestido largo, no garantiza que respete a su marido. Y el hecho de que use un vestido un poquito abajo de la rodilla, no quiere decir que le falte el respeto a su marido. Pero los judaizantes querían controlar la conciencia, porque los colosenses están mencionados los judaizantes están mencionados tanto en Gálatas como en Colosenses. Ellos querían controlar la conciencia de los demás, querían ser los señores de la conciencia, y es lo que hacen todos los líderes de las sectas. Cada secta tiene su lista de no gustes, no toques, no hagas, no vayas aquí, no vayas allá. Yo iba en la iglesia pentecostés, es pecado ir al cine, es pecado ir a la playa, es pecado ir al teatro, hasta al circo decían que era pecado ir. Si obligamos a otros a que obedezcan nuestros mandamientos sin base bíblica, es deificarnos, porque entonces ya no son mandamientos de Dios, son mandamientos humanos, y si son mandamientos humanos, es como si nos estuviéramos poniendo en lugar de Dios. Les conté en una ocasión de un hombre que está predicando y dice, hermanos, hace 8 días muchos se fueron después del culto y no se despidieron de mí. Dice, ¿qué no ven que se hace una cola de hermanos para despedirse de mí? Pero dijo yo, ¿pero por qué la gente tiene que despedirse del pastor? Pero vean, hacen creer a la gente que sujetarse al pastor es lo mismo que sujetarse a Dios. Que si aman al pastor es lo mismo que amar a Dios. No, son dos cosas muy diferentes. Una persona puede querer mucho al pastor y puede sujetarse al pastor y no a Cristo. Lo que nosotros queremos es que la gente se someta a Cristo, obedezca a Cristo y ame a Cristo, aunque nosotros no nos amen, hombre. Hay algunos que promueven el aplauso a la hora del culto. Y un aplauso a Jesús. ¿De dónde sacan eso? Antes en algunas iglesias decían que los cristianos que no danzaban eran cristianos de segunda. No, es que David danzó, todos debiéramos danzar a la hora del culto. Es una muestra de nuestra alegría. David danzó, pero acuérdense ustedes que David danzó no en el culto. Cuando David danzó estaba en la calle. Tampoco les estoy diciendo que dancen en la calle. ¿No? Vean en Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora, aquí donde dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, quiere decir que ahora bajo el nuevo pacto también tenemos ordenanzas de culto. O sea, si aún aquel las tenía,
¿cómo no las vamos a tener nosotros? O sea, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había un reglamento, había una liturgia, había un protocolo, cosas que se tenían que hacer y guardar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, tenemos que hacer nosotros las cosas como Dios dice en su palabra. No vamos a hacer las cosas a nuestro parecer. No vamos a inventar la forma como Dios debe ser adorado. Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y fuera de eso, no hay adoración. Entonces, todos esos que aplauden y que danzan son esclavos de los hombres, obedecen mandamientos de hombres. Hay católicos, lo hemos mencionado en alguna ocasión, que son excelentes personas. Son excelentes personas, pero que son esclavas también, esclavas de los líderes de su religión. ¿Por qué bautizan a sus hijos los católicos? Los bautizan porque lo dice la Iglesia Católica. Pero dice la Biblia que debemos de bautizar a nuestros niños. No hay ningún versículo que diga que debemos bautizar a nuestros niños. Entonces el bautismo infantil es un mandamiento de hombres. Pero el católico que no bautiza al niño, se siente bien mal. No he bautizado a mi hijo, se me vaya a morir, tengo que ir rápido a que me lo bauticen. Es que se dejan guiar por lo que dicen los curas. Pero vean, van a misa, no van a buscar la verdad. Van a misa y hacen lo que hacen porque se sienten obligados, porque se los inculcaron, porque les da miedo no hacerlo. Tienen miedo de que Dios los castigue, pero en realidad no hacen las cosas para agradar a Dios. Se sienten mal si no van a misa, pero no van con los motivos correctos, no van para agradar a Dios. No van porque amen a Dios. Ahí está el pobre católico oyendo la misa, ya se le hace larga la media hora que dura la misa. Este sacerdote aquí se acaba, ya tengo ganas de ir a echarme mi caguama y no puede acabar con la misa. Hay algunos que quieren emborracharse, pero no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque juraron no beber. En un papelito, yo, fulano de tal, me comprometo a no tomar durante un año, y firman ahí. Y el sacerdote también, si es posible. Juraron ante un cura. ¿Dónde dice la Biblia que debemos jurar? No tomar. Creen que hacen méritos, que se van a ir al cielo por no tomar. ¿Merece uno el cielo por dejar de tomar? ¿El hecho de que una persona deje de tomar garantiza que sea cristiana? No lo hacen para agradar a Dios, sino a los hombres. Los frailes, las monjas, se metían en un convento. ¿Para qué? No para agradar a Dios. Imagínense una pobre monja. Yo tengo 2 primas que se me hace que ya murieron porque ya estaban re viejas, ya ni sé qué fue de ellas. Pero una de ellas ya tenía 80 y tantos y todavía estaba de monja. Imagínense, va a despertar en el infierno y va a decir, tantos años estuvo de monja. Pero ¿quién te dijo que te metieras de monja? A ver, ¿dónde está que una persona le agrade a Dios por meterse de monja? Pero pues es que les inculcaron eso y no saben que solamente Dios es el Señor de la conciencia. Ahora, hay mandamientos que son claramente contrarios a la palabra de Dios. Claramente contrarios. Como el de nuestro texto base, que amenazan a los apóstoles de que no deben de predicar en el nombre de Cristo. Pero, ¿cómo no hablar en el nombre de Cristo si Dios dice que debemos hacerlo? Vean, en 1662, un poco menos de 2.500 pastores fueron expulsados de sus iglesias. ¿Saben por qué? Porque no se sujetaron a la ley de conformidad. En Inglaterra les llamaban los no conformistas. Eran pastores que no se quisieron sujetar a la iglesia anglicana. La que partía el queso en Inglaterra era la iglesia anglicana. Entonces, estos cristianos tenían prohibido reunirse en templos, entonces se tenían que reunir en casas. Nadie podía predicar en esas reuniones, solamente podían reunirse 15 personas. Y ya después, solamente podían reunirse fuera de las ciudades, y después hasta 15 kilómetros fuera de una ciudad. Imagínense, para ir a un culto, tenían que caminar 15 kilómetros de ida
y luego otros 15 de venida. ¡Wow! No existía el Metrobús. ¿Sí? Todo contrario a la palabra. ¿De dónde sacaban esas cosas? Se puede demostrar claramente, con la Biblia en la mano, que el sacrificio de Cristo hace obsoleta o inútil o inoperante el sacrificio de la Santa Misa. ¿Qué cosa es lo que es la Santa Misa? Es un sacrificio sin sangre. ¿Sí? El sacerdote levanta la hostia y en ese momento están sacrificando a Cristo para que todos los que están ahí se beneficien del asunto. Ya después de eso, quieres participar de la hostia, pasas enfrente y te dan tu hostia. Pero dice la palabra de Dios que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él es la ofrenda. Cristo se sacrificó. Ya no son necesarios más sacrificios. La Iglesia Católica sacrifica a Cristo cada que hay una misa. Ingratos. No se conformaron con matarlo hace 2000 años, lo siguen matando en cada misa. Y las personas que van a misa creen que están haciendo un bien, pero pobres, están pecando al estar en la misa. Ellos creen que están agradando a Dios y están ofendiendo a Dios al estar participando de eso. Es increíble. Pero les inculcaron eso. Sus padres les dijeron que tienes que ir a misa y si no vas. Todos los legalistas, todos los arminianos, son esclavos de los hombres y no pueden digerir que nosotros seamos libres y nos espían. Dicen, ¿cómo yo no puedo disfrutar de esto? ¿Y cómo ellos sí? Vean Gálatas. Querían obligar a Tito, que acompañaba a Pablo, a circuncidarse. Y vean lo que dice el 3, Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Vean, querían obligarlo. Dicen, no puede ser que lo obliguen. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, querían que regresara a lo que había salido Tito. ¿Cómo tenía que circuncidarse? Esto era absurdo. Y Pablo no estuvo de acuerdo, Tito tampoco. Y así los hombres quieren espiar nuestra libertad. O sea, si ellos gritan amén, aleluya, y yo no grito ni amén ni aleluya, ellos dicen, ¿cómo se siente bien? Yo si no grito amén o aleluya no me siento bien. ¿Cómo es que él no grita y no se siente mal? La iglesia falsa dice, tú tienes que creer esto porque tienes que creer, pero no se basan en las escrituras. Para concluir, déjenme decirles esto. El Nuevo Testamento es la norma de la iglesia neotestamentaria. Nosotros nos basamos para hacer lo que hacemos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. En el Antiguo Testamento los judíos sacrificaban a los corderos, los sacrificaban en el altar. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestra norma a seguir, nuestra norma de conducta no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. En el Antiguo Testamento apedreaban a los adúlteros. ¿Por qué no los apedreamos nosotros? Por lo mismo. ¿Por qué no pedimos diezmos? Por lo mismo. Los diezmos eran del Antiguo Testamento, no del Nuevo. No hay ninguna iglesia donde Pablo le diga a los Gálatas, a los de Éfeso, a los de Tesalónica, que deben de pedir diezmo. Me atrevo a decir que cualquier iglesia que pide diezmo es una iglesia falsa. Me atrevo a decirlo. Los tienen bien controladitos a las personas para que den su diezmo. Les dan sobres y apunta tu nombre y apunta cuánto estás dando. Y ya la gente hasta tiene miedo. Yo les decía hace 8 días que cuando le mostraron aquella moneda a Cristo, les preguntó, ¿de quién es la inscripción? Y él dijo, de César. Dice, pues denle a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Y esto implica la separación de la iglesia y del Estado. No debemos mezclar las cosas de la política con las cosas de la religión. Dios instituyó el gobierno humano, pero la autoridad es limitada. ¿Qué debemos hacer si el gobierno hace cosas inhumanas? En una ocasión, ¿saben qué dijo Rivera Carrera cuando era cardenal? Dijo, si un gobierno no respeta las leyes, no debe ser obedecido. Eso dijo. Si un gobierno no respeta las leyes, no debe ser obedecido. Pero no fue más allá. O sea, entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Vamos a tomar las armas? ¿Vamos a pelear en contra del gobierno? Los presbiterianos de Westminster, ¿sí?, ellos dijeron que los creyentes pueden tomar las armas y rebelarse ante un gobierno que hace mal las cosas. Pero son cosas un tanto cuanto discutibles. Los creyentes debemos ser sumisos a nuestras autoridades, excepto en ciertas cosas, como ya lo dije. Escuchando esa música me acordé de la libertad de conciencia. En una ocasión, mi hermano Rubén del Chichica estaba vendiendo ahí en Perote, y pasó un hermano de la iglesia en su camioneta, en su troca, escuchando a todo volumen narcocorridos. Y luego cuando lo tuvo enfrente le dijo, oye hermano, tú dices que eres cristiano y vas escuchando en tu camioneta a todo volumen narcocorridos. ¿Y cuál creen que fue la respuesta de ese hermano? Dice, eso es cosa forma parte de mi libertad de conciencia. Dice, ¿usted qué se mete? ¿Ustedes qué dirían? ¿Fue buena la respuesta o estuvo mal la respuesta? A mí me gusta mucho la música clásica. Me gusta Beethoven, Mozart, Albinoni, Tchaikovsky. Pero si yo tuviera una camioneta, yo no iría escuchando música clásica a todo volumen, ¿no? No, pues yo, tranquilo el volumen, ¿no? Pero si fueran narcocorridos, ¿cómo me atrevería yo a hacer eso? Un cristiano debe ser sensato, debe ser prudente, debe dar buen testimonio y no debe dar pie a que otros le juzguen por cosas de esas. No podemos financiar abortos. No nos pueden obligar a participar en Halloween, en las posadas, en las misas, en las peregrinaciones. No nos pueden exigir, como en China, tener nada más un bebé, aunque dicen que ya les dan permiso de tener hasta 2. Hay algunos que se atreven a decir que el control natal es antibíblico, pero ¿en qué se basan? ¿Es antibíblico? Solamente Dios es el Señor de la conciencia. Conocimos un pastor que estaba en Oaxaca, y una mujer que llegó ahí quería ser bautizada, pero en la plática salió que ella se había amarrado las trompas de falopio y ya no podía tener hijos, nomás se había tenido 2, y le dijo, ¿sabe qué? A usted no la podemos bautizar. Dice, ¿y por qué? Dice, porque usted ya no puede tener hijos. Dice, usted hizo mal, dice, oiga, dice, pero es que yo quiero ser bautizada. Ok, dice, vaya con el doctor y dígale que se las suelten las trompas y entonces sí la bautizamos. ¿Y qué creen? Que sí pudieron hacerlo. Yo no sabía que se podía revertir eso de amarrar las trompas. Es que antes las amarraban, pero después ya ahora las cortan. ¿Ahora las cortan? Una iglesia que viola la libertad de conciencia no es una iglesia verdadera. Por último, déjenme decirles, nuestra obediencia siempre debe ser motivada por amor y gratitud, siempre. No por temor, no por esclavitud. Nuestro servicio a Dios debe nacer de un corazón lleno de amor y de gratitud por lo que Cristo hizo. Servimos a Dios, le amamos, no para ganar la salvación, sino porque ya la tenemos.
Solamente quien tiene una buena conciencia entiende esto. ¿Por qué lo digo? Vean, una persona puede sentirse bien por hacer ciertas cosas, pero el hecho de que se sienta bien no quiere decir que esté bien. Por ejemplo, el pentecostés se siente bien porque no come tacos de moronga, pero por el hecho de que se siente bien, ¿está bien? No. Una persona se puede sentir bien una persona puede sentirse bien viendo una telenovela. Yo no me siento bien, yo odio las telenovelas, pero si yo llego a la casa de la hermana Jackie y ella está viendo una telenovela, yo no voy a decir que se va a ir al infierno por estarla viendo. Si ella no se siente mal por estarla viendo, pues es asunto de su conciencia. Y si ella me dice a mí, hermano Moy, ¿por qué está escuchando a Beethoven? Yo le voy a decir, hermana, yo no le juzgo su telenovela, no me juzgue a mi Beethoven. ¿No? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por último, vean Hechos 4:20. Otra vez leemos el 18, el 19 y el 20. Y llamándolos a los apóstoles, les intimaron, o sea, les dijeron acá, bajita la mano, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice, no podemos dejar de hablar. En otras palabras, hermanos, si ellos dijeron estas palabras, cuando era súper peligroso hablar del Evangelio, o sea, en aquel tiempo hablar del Evangelio, o te meten a la cárcel, o te matan, o quién sabe. Si en aquel contexto Pedro contestó de esta manera, con más razón nosotros deberíamos de hablar de Cristo. O sea, nosotros vivimos en un país donde tenemos libertad religiosa. Entonces, si no teniendo libertad religiosa, Pedro se atrevió a hablar de esta manera, nosotros con más razón deberíamos de hablar de Cristo. Es un grande privilegio tener libertad religiosa. No hablaremos de Cristo, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros hemos visto que Cristo es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador, lo amamos. Entonces debemos demostrar que lo amamos hablándoles a otros de Cristo. La más alta muestra de amor que podemos hacerle a una persona es cuando le evangelizamos. Si ustedes ven a un hombre muy pobre que se está muriendo de hambre y le regalan una canasta de comida, de sopa, de carne, qué bueno, háganlo. Pero esa no es la más alta muestra de amor, es que le hablen del Evangelio. Que Dios nos ayude a aprovechar este privilegio, que nos ayude a hablar de Cristo. Evangelizar es cuestión de obediencia, ¿sí? Es cuestión de obediencia. Dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, Pedro hablaba del Evangelio porque él obedecía a Cristo. Evangelizar es cuestión de obedecer a Cristo. Él quiso que lo hiciéramos. Inviten a una persona el domingo, regálenles un folleto, llévenles una Biblia, una predicación. No dejen de orar por esas personas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, que sea de ayuda, que sea de bendición para todos. Para los que estamos aquí, para los que están escuchando lejos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.